Bueno, entonces aquí nos quedamos en la clase pasada, en donde explicamos cuál es la diferencia entre cada tipo de dolor, entre el dolor de tipo nociceptivo y el dolor que es de tipo neuropático. Vimos cuáles eran los dolores de tipo nociceptivo que causaban un dolor intenso en la región orofacial, con la escala de EVA de arriba de 7, y cuáles son los dolores faciales de tipo neuropático en la región facial y también cómo se tratan. Entonces ahora ya ustedes van a saber hacer este diagnóstico diferencial, van a ir descartando cada uno de los tipos de dolores para que se queden con el diagnóstico final y puedan hacer un tratamiento más específico. Y ya saben que el dolor facial no necesariamente viene solamente del problema dental o dolor por caries. Y ahora vamos a ver cómo se transmite el dolor y cuál es la fisiología del dolor. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya han estudiado en histología, de conceptos generales del sistema nervioso. Por favor, ahí anoten estos conceptos. Entonces, nosotros sabemos muy bien que la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso capaz de transmitir mensajes entre el sistema nervioso central y cualquier parte del cuerpo. Entonces sabemos que la neurona es un tipo de célula muy especializado, y como todas las células que son muy especializadas se reproducen muy poco o nada se reproducen, y las células que son menos especializadas se reproducen en mayor cantidad. Entonces la función de las neuronas es muy específica en la transmisión de impulsos eléctricos. Entonces la neurona sabemos que es un tipo de célula que no se puede reproducir. Por eso hay daños neurodegenerativos que no se pueden controlar tan fácil y que no se pueden curar y que pueden provocar deterioros muy significativos en los pacientes. Entonces vamos a ver cuáles son las porciones principales de una neurona, cada una con una función muy específica y también muy importante. Ahí anótenle, por favor. Entonces, la dendrita es el segmento más distal que va a transferir el impulso eléctrico por medio de neurotransmisores. Y después tenemos el axón y después tenemos el cuerpo celular. Si ustedes se acuerdan muy bien cuando estábamos estudiando anatomía del nervio trigémino, explicamos muy bien
cuál era la definición de un nervio y cuál era la definición de un ganglio. Jennifer, ¿me puedes recordar qué es un ganglio nervioso y qué es un nervio? Jennifer Ruiz. Sí, doctor. Buenos días. Perdón, es que no servía mi micrófono, no lo podía activar. Pues yo recuerdo que el ganglio nervioso pues es una porción del sistema nervioso periférico y que se localiza junto con un conjunto de cuerpos neuronales y no me acuerdo qué otra cosa me preguntó. Ajá, ¿y el nervio? Y el nervio como tal es pues el nervio pues es, no sé bien, doctor. Pues puede ser como una estructura conductora de impulsos. Ok, nosotros comentamos entonces que un ganglio nervioso es el conjunto de muchos cuerpos neuronales y el nervio es el conjunto de muchos axones que están envueltos en un tejido conectivo. Entonces el nervio funciona como si fuera un cable y la comunicación entre neurona y neurona se da a través de estas dendritas. Y el cuerpo neuronal es en donde se encuentra el núcleo de la neurona, que es en donde se lleva a cabo toda la información, todas las órdenes que se establecen a lo largo de todo el nervio, vienen originadas a partir de este cuerpo neuronal. Entonces, por eso nosotros hablábamos del ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, nosotros decimos que esto es un conjunto de cuerpos neuronales que van a conformar el par craneal 5, que es el nervio trigémino. Entonces, si nosotros controláramos el ganglio, si nosotros le pusiéramos, por decir, anestesia al ganglio de Gasser, nosotros dormiríamos prácticamente toda la cara. Con muy poquita anestesia que le pusiéramos directamente en este ganglio, afectaríamos a todo el nervio. Así de importante son los ganglios. Entonces, en el nervio trigémino nosotros decíamos que el ganglio maestro o el principal ganglio es el ganglio de Gasser, pero después del ganglio de Gasser sabemos que existen otros 3 ganglios más, un ganglio para cada rama. Entonces, para la rama oftálmica nosotros decimos que estaba el ganglio ciliar, para la rama maxilar dijimos que estaba el ganglio pterigomaxilar y para la rama mandibular era el ganglio óptico. Que funcionan como si fueran relevos de toda esta información o impulso eléctrico que va viajando a través del nervio. Ahora vamos a estudiar esta parte de la información sensitiva, aferente y aferente. Por favor, anoten la diapositiva. Entonces, existen 2 tipos de información que va a viajar a través de nuestro nervio. Entonces vamos a tener una información que nosotros la conocemos como información sensitiva y otra que es la información motora. Entonces, la información sensitiva también la conocemos como información aferente y información motora como información eferente. Entonces, la información sensitiva es la información que va a viajar desde su origen hasta la corteza cerebral.
y después la corteza cerebral va a reaccionar y va a crear ahora una información motora o una información eferente que va a ir desde la corteza cerebral hasta el órgano efector. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos que si vamos caminando por la playa y pisamos una tachuela o una colilla que está encendida de cigarro, entonces nosotros vamos a generar una información sensitiva de dolor o una información aferente que va a viajar desde la zona donde se está afectando hasta la corteza cerebral. Entonces la corteza cerebral va a mandar información eferente hacia nuestros músculos para que nosotros retiremos la pierna y la quitemos de la zona que está causando un daño. Entonces así es como están funcionando constantemente nuestros nervios, tanto sensitivos como motores, que están funcionando en forma conjunta. Entonces sensitivo pues es que solamente lleva la pura sensación, pero no sirve para mover el músculo, y motor que sí sirve para mover el músculo. Entonces nosotros decíamos que en la cara el principal nervio que es sensitivo, sabemos muy bien que es el trigémino, aunque sabemos que también es mixto, que también tiene un poco de información eferente, y esta información eferente va hacia los músculos de la masticación y los músculos de la mímica de la cara, o sea, toda la información eferente de la región facial va a venir del nervio facial, que también sabemos que es el séptimo par craneal, que sale también del cráneo, de un recorrido endocraneal, y después sale por el agujero estilomastoideo, el agujero que se encuentra entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Por ahí va a salir el nervio facial y luego va a tener un recorrido por debajo del óvulo de la oreja, más o menos 1 centímetro por debajo del óvulo de la oreja, y por ahí sube y va a llegar cerquita de donde está el tragus, donde está la articulación temporomandibular, y el nervio facial después va a penetrar a la glándula parótida y va a dividir a la glándula parótida en un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. Y entonces este nervio va a llevar información eferente o motora a todos los músculos de la mímica, todas las articulaciones que utilizar al reírnos, al enojarnos, al estar tristes. Toda esta gesticulación viene originada desde nuestro nervio facial o nervio eferente. Entonces, si nosotros recordamos, la glándula parótida no está inervada por el nervio facial, a pesar de que el nervio facial la atraviesa y la divide en dos partes. La glándula parótida no está inervada por el nervio facial. Entonces, Evelyn Nayeli, ¿tú sabes por quién está inervado la glándula parótida? ¿De dónde recibe la información simpática y parasimpática la glándula parótida? Evelyn Nayeli. La verdad no recuerdo, doctor. ¿Ok? ¿Alguien sabe? Del nervio auricular, doctor. Ajá, nervio aurículo-temporal. ¿Y este nervio aurículo-temporal de dónde viene? Plexo cervical. No. ¿Alguien más? Del nervio mandibular. Ajá, O de sea, la rama, trigémino, pues. de la rama 3 del Y nervio es la motora, ¿no? Ajá, no, en este caso sale de la rama sensitiva del tronco anterior, después de que se forma el ganglio óptico, de que salen estos dos troncos del tronco anterior, que es el que es sensitivo, de ahí va a salir el nervio auriculotemporal. Y este nervio auriculotemporal, yo les decía que también le da la inervación, aparte de la glándula parótida, ¿a quién más? Es un nervio bien importante.
que podía haber sido pregunta de examen el día de hoy. ¿Al macetero, Doc? No, el macetero viene del nervio de la rama motora, pero ahorita estamos hablando de la rama sensitiva, del tronco anterior. ¿No era lo que nos había comentado de la ATM, que por eso ¿Ok? duele? Ajá. ¿No se presiona ese nervio? Sí, exactamente que les dije del ATM y de ese nervio. Ah, que o sea, los músculos como que se tensan y entonces desplazan como anteriormente el disco ¿Ok? y presiona ese nervio, según yo. Ajá. Yo les había explicado que el nervio auriculotemporal le da la inervación al 75% de la cápsula, de la cápsula articular. Entonces, la zona bilaminar o el tejido retrodiscal de la articulación temporomandibular está inervado por el nervio auriculotemporal, que es un nervio sensitivo o un nervio aferente, que yo les decía que cuando se desplaza hacia adelante, por eso que tú comentabas, se jalaba el disco hacia adelante, entonces la zona bilaminar quedaba apachurrada entre los dos huesos, entre el hueso del cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea, entonces quedaban ahí apachurrados y generaban entonces mucho dolor porque se estimulaba al nervio auriculotemporal. Entonces ya quedó muy claro cómo está inervada toda la región facial y toda la región bucal de nuestros músculos masticatorios. Entonces, si yo les pregunto qué tipo de inervación, de dónde viene la inervación de los músculos de la masticación, pues entonces ustedes me van a decir que de la rama 3 del nervio trigémino, esa es la parte motora. Si yo les pregunto de dónde viene la información eferente hacia lo que va hacia los músculos, la mímica facial, ustedes me van a contestar que es la rama del nervio facial, las 5 ramas del nervio facial, que ahora ya saben todo su recorrido exocranial, desde su salida por el agujero mastoideo, pasa por debajo del lóbulo auricular, pasa por delante de la articulación temporomandibular, penetra la glándula parótida y se divide en 5 ramas, y estas 5 ramas son las 5 ramas que van a llevar la información eferente a los músculos de la mímica facial. Entonces, información motora hacia los músculos de la masticación e información motora hacia los músculos de la mímica facial, ya van a saber cuál es su origen y también ya saben cuál es el origen de la información sensitiva o información aferente también de la región bucofacial, que sabemos que toda la información aferente viene del nervio trigémino. Menos qué parte, Uriel, qué parte de la cara es la única que no depende ni del nervio facial ni del nervio trigémino. ¿Sí me escuchas, Uriel? ¿No está Uriel? A lo mejor y está teniendo problemas para prender su micrófono. Bueno, Kevin Antonio. Sí, dígame. ¿Mande? ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Qué parte de la cara no está inervada por el nervio trigémino? Si no me equivoco, es la frente. No, si te equivocas, Doc. Lo que yo les había comentado que era el ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula es la única zona que no es región del nervio trigémino, sino del plexo cervical. Y yo en su momento, cuando estuvimos estudiando nervio trigémino, comentamos que había veces que el tercer molar recibía información sensorial del plexo braquial, perdón, del plexo cervical. Y entonces por eso a veces, aunque anestesiáramos muy bien el nervio dentario, y el paciente sintiera dormida la lengua, el labio, sintiera dormida la mejilla, todo dormido y aún así al paciente le duele,
pues bueno, le duele porque estaba recibiendo ese tercer molar información del plexo cervical. Entonces el plexo cervical es el encargado de llevar información aferente hacia el ángulo de la mandíbula. Ahí anoten por favor la diapositiva. Vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo toda la transmisión de este impulso eléctrico que ustedes ya estudiaron en la parte de fisiología. Doctor, ¿podría repetirme otra vez lo de la parte eferente de la zona de la cara? La información eferente de la región facial o la información motora de la región facial depende de dos nervios, el nervio facial y del nervio trigémino. El nervio trigémino lleva información motora hacia todos los músculos de la masticación, que son músculo maceteros, músculo pterigoideo interno, músculo pterigoideo externo, músculos maceteros. Y los músculos temporales, pterigoideos y maceteros, que son los músculos de la masticación y también el músculo del digástrico. Entonces, todos estos músculos motores reciben información eferente del nervio trigémino. Y luego los demás músculos de la mímica facial, que ya hablamos de los músculos orbiculares, de los músculos bucinadores, de los músculos depresores y elevadores del labio inferior y del labio superior, músculo de la borla de la barba, el músculo prócer o corrugador de las cejas. Todos estos músculos de la mímica facial son músculos que van a venir su información eferente desde el nervio facial. ¿Sí? Y toda la información sensitiva de la región facial viene del nervio trigémino, excepto el ángulo de la mandíbula. Ese no viene del trigémino, viene del plexo cervical. Ahora vamos a la fisiología de cómo se lleva a cabo toda esta transmisión del impulso eléctrico. Entonces, las teorías actuales nos dicen que la excitabilidad y la conducción de los nervios sensitivos son atribuibles a los cambios que se desarrollan tanto adentro como por fuera de la membrana nerviosa. Todo gracias a una proteína transmembranosa que se llama bomba de sodio y potasio. Entonces, el desequilibrio entre la cantidad de sodios y potasios es lo que provoca una despolarización y una repolarización de la membrana, que va a llevar entonces este impulso eléctrico a través de todo hasta llegar, ya dijimos, a la corteza cerebral, en donde se va a procesar esta información y va a crear una reacción. Todo esto se lleva a la velocidad de la luz, o sea, es a la velocidad a la que viaja la electricidad, que es una velocidad altísima, que genera por eso reacciones inmediatas al momento de estar sufriendo o presentando una lesión o estímulo agradable. Entonces vamos a definir qué son los potenciales de acción. Por favor, anoten esta diapositiva.
Bueno, ¿ya terminaron de anotar esta diapositiva? No, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, ya la terminamos de anotar entonces esta diapositiva, ya el día de mañana la explicamos y ahorita ya vamos a pasar a esta parte del examen. Entonces, les voy a dar 35 minutos para contestar 10 preguntas abiertas. Igual, contesten con mayúscula y contesten con color rojo. Con eso quiero que respondan, que hagan la respuesta. Igual que el pasado, hay que explicar con sus propias palabras lo que nosotros vimos en clase, lo que ustedes aprendieron. Por favor, no tengan respuestas iguales. Por favor, no bajen respuestas de internet, porque son muy obvias las respuestas de internet, porque muchas veces vienen cosas que ni siquiera se comentaron en clase, que ni siquiera se vieron. Entonces, no bajen las respuestas de internet. Tampoco copien sus respuestas, porque pues sería imposible que 2 o 3 compañeros contestaran exactamente o explicaran de la misma forma la respuesta. Entonces tienen 35 minutos. Por favor, sean bien puntuales para mandar el examen. Me lo van a mandar por el Teams. Y sean bien puntuales, porque ahora sí, si no me lo mandan así a tiempo, les voy a empezar a quitar puntuación del examen. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Manden. Pero, entonces, ¿a qué hora se lo mandamos? Ajá, ahorita yo lo voy a poner en el examen, ahí en el Teams, ahí yo les voy a estar escribiendo. En cuanto mande los exámenes, que se los voy a mandar por Word y se los voy a mandar por Page y se los voy a mandar por PDF para que no tengan problemas al momento de abrirlo. Ahí les voy a poner a partir de qué momento tienen para contestar el examen. Lo mandamos al mismo correo, ¿verdad, doctor? No, al correo no, mejor ya nada más al Teams. Ok. Al Teams. O sea, ¿se les complica que me puedan mandar el examen por WhatsApp? No, doctor. Pues no sé si Es más fácil por Teams, ¿no? Sí, doctor, más fácil por Sí, Teams. sí, por Teams. Bueno, porque perderíamos tantito tiempo en lo que lo pasamos al teléfono. Bueno, sí. está bien, entonces me lo mandan al Teams. ¿Salen? Ok. Bueno, entonces ahorita nos Igual y estamos los que podamos discutiendo ahí. por WhatsApp no hay problema, ¿verdad? ¿Mande? Igual y los que podamos por WhatsApp no hay problema. No, nada más mándenmelo por el Teams. ¿Saben? Doctor, ¿va a ser a su chat personal o al chat del grupo? No, a mi chat personal. Ok. ¿Salen? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, doctor. El examen lo va a abrir ahorita a las 11. Sí, ahorita yo a las 11 ya les voy a subir el examen. Ok. Bueno, nos vemos.